Buenas, ¿qué tal? Quiero compartir con ustedes unos conceptos que la palabra nos enseña de lo que tiene que ver con la solidaridad. Hoy en día se habla mucho de este concepto y vamos a revisar qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Específicamente vamos a ir a Hechos 4, versículos 32 al 37. Y ahí vamos a estar viendo qué nos enseña la palabra sobre la solidaridad. Pero antes vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos estés bendiciendo y nos estés edificando, y que podamos, Señor, hacer los ajustes necesarios para seguir tu voluntad de acuerdo a tu palabra y a la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Amén. El concepto de solidaridad es, según una definición que hay, una adhesión a causas o intereses ajenos a los nuestros, especialmente en momentos difíciles o situaciones de congoja. Eso es lo que nos define un poquito una definición del diccionario de lo que es solidaridad. Es decir, cuando nosotros nos simpatizamos con una causa que no es nuestra, sino que es de otra persona, es cuando nos solidarizamos con ellos y hay una empatía con ellos en el sentido de querer poder ayudar o querer poder intervenir en una forma positiva. Bueno, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que esta ha sido una práctica muy común en la iglesia. La iglesia siempre ha sido guiada a través del Espíritu Santo para ser solidaria con los demás hermanos en diferentes situaciones. Puedo recordar, por ejemplo, allá en Filipos, cuando Pablo agradece las ofrendas de los filipenses en unos tiempos de escasez, y que a pesar de la situación que ellos estaban pasando, ellos juntaron una ofrenda especial para entregar al ministerio de Pablo y lo que Pablo hacía como evangelista que era. Pero, ¿dónde empieza esto? Básicamente en Hechos, en capítulo 4, una vez que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia, nos damos cuenta de algunas reacciones que Dios produce en el ser humano. Y quiero leer para ustedes esta porción bíblica, Hechos 4, empezando en el versículo 32, que habla sobre la iglesia en sus inicios. Dice así la palabra de Dios ahí: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El Señor añada bendición a su palabra. Vemos aquí una actitud de personas guiadas por el Espíritu Santo, o sea, de la iglesia, con respecto a las necesidades de otras personas que también habían creído en el Señor.
Obviamente la situación, por lo que parece, lo que describe, no era pareja. Algunos tenían, dice la palabra ahí, que era una gran multitud que habían creído de corazón y alma, pero que ninguno decía, esto es mío y yo lo tengo para mí, y es mío y lo guardo y es mío, 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 nada más. Sino que más bien ellos se solidarizaban con los demás, diciendo, bueno, somos una comunidad y en una comunidad hay necesitados, pero si yo tengo, yo voy a compartir lo que yo tengo, sin necesidad de que alguien llegara y les dijera, ustedes tienen que compartir de lo que tienen, sino que era una acción que el Espíritu Santo estaba haciendo en cada uno de los creyentes. Y los apóstoles tenían más tiempo para dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Dice ahí, ellos lo hacían con mucho ahínco y la abundancia de gracia era sobre todos ellos, sobre todos, no solo sobre los apóstoles. Y dice la palabra en el versículo 34 que no había entre ellos, entre los que estaban ahí, ningún necesitado. ¿Por qué? Porque si yo tengo y el otro no tiene, y yo comparto lo que tengo, estoy solidarizándome en una manera de que entonces mis necesidades son cubiertas por esa hermandad que había en ese momento, desinteresadamente y con afán de cumplir un deseo que Dios estaba poniendo en los corazones de cada uno de los que estaban participando de la obra del Señor. Vemos también que dice que algunos tenían heredades, propiedades y casas y las vendían y traían lo vendido, el dinero de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles administraran esos dineros, no para que se los dejaran. No dice en ningún momento que era para que ellos se enriquecieran más, sino que era para que se repartiera según cada uno tenía necesidad. Eso es un principio muy importante que nosotros encontramos en la palabra de cómo es que se administra la solidaridad. Es decir, los bienes materiales que se comparten por una causa, en este caso específicamente la iglesia, tienen que llegar hasta donde se quiere que tienen que llegar o hasta donde se ve la necesidad. No es que en el camino se van diluyendo, sino que si una persona tiene necesidades muy básicas, pues esas necesidades serán cubiertas por aquellos que pueden extender un poquito más la mano para entregar generosamente a aquellos que están pasando necesidad. Esto es una perspectiva muy ideal de lo que es, cómo debe funcionar los hermanos en la iglesia, cómo deben funcionar la iglesia del Señor en general. Solidarizarse sin esperar a que venga una comisión o que venga un decreto que nos diga que nosotros tenemos que solidarizarnos con los más necesitados, sino que de hecho en la vida del creyente debe ser una práctica constante las obras de misericordia. Por ahí el Salmo 37, el versículo 25, y lo estoy parafraseando, dice: no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es una promesa que Dios hace en el sentido de que Dios es el proveedor de todo, pero a la vez Dios quiere que también nosotros seamos partícipes de la bendición de poder extender su reino, mostrando no solo la parte espiritual, sino también la parte material. Por eso Santiago en el capítulo 2, en el versículo 18, va a decir: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras, en el sentido de que la fe va a dar origen a las buenas obras, a las obras de misericordia. No es solo quedarse, como dirían los jóvenes de hoy en día, no solo quedarse hoy
en hablada, sino tiene que haber hechos que muestren esa fe. Es importante esto porque este tiene que ser un quehacer constante de la iglesia. Estar pendiente de lo que son las necesidades en la congregación, estar pendiente de lo que son las necesidades en la comunidad cristiana, para ver de qué manera nosotros podemos solidarizarnos con ellos. Y si usted tiene más, pues si usted está siendo bendecido por Dios, es para que usted sea también de bendición para otros hermanos. Y más allá, la iglesia podría también bendecir a otros que no son hermanos, pero dando testimonio de lo que Cristo hace con nosotros. En la parte material, muchas veces hay gente que dice, bueno, lo mío es mío, yo lo hice, y tienen pensamientos egoístas. Esos pensamientos tienen que ser hechos a un lado, porque la palabra nos enseña a nosotros que nosotros estamos hechos para tener una vida en comunidad, en solidaridad, para que no haya necesitados dentro de nuestra comunidad cristiana. Dice la palabra también ahí, el texto que yo leí, que José, o sea Bernabé, que le pusieron nombre de Bernabé, tenía una heredad. Me imagino que tiene que ser una heredad bastante grande, porque está marcado aquí, dice, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Nadie le dijo que tenía que ir a vender y traer el dinero, el fruto de esa venta para los apóstoles, para que ellos repartieran dentro de la comunidad cristiana a aquellos que estaban necesitados. Sino que movido por el Espíritu Santo, Bernabé hace esta acción, la cual va a ser una acción de bendición para él, para su vida, de bendición para la iglesia que estaba creciendo en ese momento. Y esto es algo que Dios quiere que nosotros manifestemos constantemente. En estos tiempos que son bastante complicados, donde se habla en este país de un alto porcentaje de desempleo y de que no hay finanzas para muchas familias, de necesidades fuertes de muchas familias, nosotros, aquellos que somos bendecidos y tenemos el privilegio de poder seguir devengando tal vez un salario o tener algún ingreso adicional que no se nos ha visto mermado, podemos extendernos un poquito la milla extra y convertirnos en bendición para aquellas personas que por situaciones de todo esto que está pasando hoy en día, están pasando tal vez o manifestando alguna necesidad. No debemos esperar a que el pastor esté llamándonos o los líderes de la iglesia nos estén diciendo, necesitamos que usted venga y done algo. No debemos esperar a que haya campañas de Cruz Roja. No debemos esperar a que haya indicaciones de comité de emergencias o de gobierno para que la iglesia extienda su mano de bendición para los que están siendo necesitados. Esto es algo que tiene que nacer y venir del propio ADN que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y si usted dirá, bueno, pero es que yo apenas tengo lo justo, sí, recuerde que Dios tiene promesas para aquellas personas que son dadivosas y que son solidarias con aquellas personas que están siendo necesitadas. Si usted vuelve a ver alrededor, siempre va a encontrar a alguien al que usted pueda bendecir. Quiero mencionarle acá, también en Lucas capítulo 12, versículo 29 y 31, que
es parecido también al de Mateo, cuando el Señor Jesucristo mismo le dice a sus discípulos que nosotros como hijos suyos, como seguidores de Cristo, tenemos que buscar primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas no serán añadidas en bendición por Dios. Porque Dios sabe que nosotros tenemos necesidad, pero no debemos andar como los que andan en el mundo, pensando únicamente en la parte material, ni debemos tratar de hacer esa división que algunos, perdónenme, pero algunos hermanos cristianos hacen también y dicen, bueno, yo en mi vida espiritual estoy en la iglesia, participo en las cosas de la iglesia y todo, pero mi vida material, mi billetera es aparte. Yo manejo mis cosas aparte. Sino que más bien el Señor habla y nos dice claramente en más de una ocasión en el Antiguo Testamento, dice, por ejemplo, en Malaquías, cuando habla de traer los diezmos y las ofrendas al alfolí, que es en el templo. ¿Y por qué lo dice así? Dice, para que no falte comida en mi casa. Un brazo importante de la iglesia tiene que ser ese brazo de acción social, de acción solidaria con los más necesitados. Si usted en algún momento, como hacen algunas personas que por alguna razón deciden retener las ofrendas y los diezmos de la iglesia, del Señor, porque dice, bueno, es que yo tal vez no puedo asistir, entonces lo doy cuando llego, etcétera. Yo quiero invitarle a usted a que se solidarice, porque la iglesia tiene dentro de su organización, tiene también un brazo de misericordia, de compartir con otros, de ser dadivoso con otros que están necesitando. Y esas necesidades muchas veces no están para esperar a que a nosotros nos dé la gana llegar y decir, bueno, dentro de un mes o 2 meses, o cuando nos volvamos a juntar otra vez, entonces yo llevo aquello. Hermanos, no solo hablo por la iglesia en sí, por la casa del Señor, sino hablo también por los hermanos que están siendo necesitados. Tenemos que solidarizarnos. Hoy en día el gobierno está hablando de un impuesto de solidaridad sobre los salarios de los más ricos para ayudar a los más pobres. No sé de dónde sacaron esa idea, pero es muy interesante. ¿Pero por qué? Si usted es una persona económicamente fuerte, bendecida por Dios, va a tener que esperarse a que venga un gobierno a decirle, bueno, le vamos a quitar un 12%, un 10% de lo que usted gana para dárselo a personas necesitadas. Cuando usted puede perfectamente, si es un verdadero creyente y un seguidor, un discípulo de Cristo, usted puede actuar en la iglesia, a través de la iglesia, siendo de bendición para aquellos que necesitan. Hoy quería compartirles esto porque es muy importante que nosotros sepamos que la iglesia también se solidariza con los necesitados y que estamos necesitando de usted que puede para los que no pueden. Y quiero pedirle, y se lo pido en oración, ya para terminar, que Dios ponga en su corazón el ser solidario y este mismo sentimiento que puso en la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, de compartir todas las cosas, buscando el reino de Dios primeramente y esperando que Dios supla
como mencionaba en el Salmo 37, no hay justo desamparado, ni su simiente que mendiga pan. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de aquellos que están escuchando, Señor, ese sentimiento de solidaridad. Que sea algo que nazca voluntariamente, Señor. Que sea algo que tu Espíritu Santo nos mueva a hacer, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, que la bendición de Dios que tú estás dando a tus hijos sirva también para que la iglesia, Señor, muestre un testimonio fuerte en que también nosotros estamos ahí para servir, para dar, para ser solidarios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga.